¿Sabes que cuando trato la tensión o el colesterol de un paciente, en realidad me dan igual su tensión y su colesterol? Hola, soy Yago López, médico de familia del Centro Médico Pontevedra, y lo que acabo de decir tiene un punto capcioso, pero si me acompañas en este vídeo verás que en realidad tiene mucho de cierto. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre medicina preventiva, vamos a hablar bastante de ética médica y vamos a hablar mucho sobre medicina de familia. Y vamos a explicar algunas de las falacias, algunos de los truquitos intelectuales que utilizan a veces los laboratorios para estimularnos a que recetemos un cierto medicamento que no siempre es el más adecuado para nuestro paciente. Y también cómo esas mismas técnicas se utilizan muy frecuentemente hacia la población general para estimularles a que tomen alimentos o que compren suplementos que no son tampoco los más adecuados para su salud. Para ilustrar el sentido de este vídeo os pondré un ejemplo de algo que me pasó hace 20 años cuando era residente de medicina de familia y estaba rotando en reumatología. Y se nos acercó un delegado de un laboratorio a presentarnos un fármaco que habían sacado para la osteoporosis. Y era un fármaco que había demostrado aumentar la densidad ósea, pero sobre todo en lo que basaba la visita farmacéutica del delegado eran en unas láminas en las que mostraban la diferencia entre el hueso trabecular, que es un tejido que tenemos en el interior de los huesos, de la gente que no estaba medicada con respecto a la gente que estaba medicada. Y nos mostraba un hueso trabecular aparentemente más sólido, aparentemente más saludable en la gente que tomaba su medicamento que en la gente que no lo estaba tomando. Y lo utilizaba como un argumento a favor de que debíamos recetar ese medicamento porque claramente iba a ser lo mejor que iba a haber contra las fracturas vertebrales gracias a lo bueno que era contra el hueso trabecular. Y cuando acabó la visita y se marchó, le pregunté a mi adjunto: ¿y este comercial por qué no nos ha comentado en ningún momento la tasa de reducción de fracturas? Porque al final lo que nos interesa es si previene fracturas o no previene fracturas, porque la belleza del hueso trabecular a nuestro paciente le da igual. Lo que él va a querer es que cuando tenga una caída accidental no se rompa nada. Y el especialista me respondió que efectivamente eso es lo que debe exigir la medicina basada en la evidencia. Pero en el caso de este fármaco no habían demostrado una reducción de la tasa de fracturas mejor que la de los medicamentos que ya había comercializados. Por tanto, el delegado sacó pecho en aquello que podía, y era en esa aparente calidad del hueso trabecular, porque no podían sacar pecho con otras cosas como la reducción de tasa de fracturas. Y efectivamente así fue. Con el paso de los años ese medicamento acabó siendo retirado del mercado porque se acabó comprobando que los efectos perjudiciales que tenía sobre la salud eran superiores a los efectos beneficiosos y por tanto no tenía sentido que se comercializase. Al menos en España fue retirado y yo me quedé con la tranquilidad de no haberlo recetado nunca, porque nunca me llegó a convencer de que ese fármaco aportase algo con respecto a otros medicamentos que sí han demostrado reducir la tasa de fracturas de un modo mucho más aceptable. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la confusión en medicina entre el fin último, que en este caso sería prevenir las fracturas, con el fin intermedio, que es aumentar la densidad ósea o mejorar la calidad del hueso. Porque no siempre consiguiendo ese fin intermedio acabas consiguiendo el fin último, y lo que nos debe guiar siempre a los médicos es conseguir el resultado final, que el paciente salga verdaderamente beneficiado del medicamento. Vamos a ir, por ejemplo, al ejemplo de la presión arterial, que es algo muy frecuente y algo bastante conocido por la población general. A día de hoy sabemos, y yo creo que con mucha calidad estadística, la correlación que existe y sobre todo la causalidad que existe entre la presión arterial elevada y el riesgo cardiovascular. Inicialmente se descubrió que había una gran asociación estadística entre una presión arterial alta y un alto riesgo de eventos cardiovasculares como ictus cerebrales, infartos de miocardio, daño retiniano, daño renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, después se demostró que ciertos fármacos, bajando la presión arterial, bajaban el riesgo cardiovascular del individuo. Y esto da bastante demostración de que existe una causalidad, no solamente una relación estadística, sino que una cosa causa la otra. Y dicho esto, es bastante razonable pensar, bueno, pues entonces tratar la presión arterial es un fin en sí mismo. Cuanto más bajemos la presión arterial, más bajamos el riesgo cardiovascular de la gente, ¿verdad? Pues lo cierto es que depende de los casos. En las últimas décadas se han desarrollado muchísimos medicamentos para la presión arterial que están agrupados en unas cuantas familias de medicamentos. Cada una de estas familias tiene una forma de actuar distinta. Unos lo que hacen es dilatar el vaso sanguíneo haciendo que la presión baje. Otros causan una leve deshidratación que hace que al haber menos volumen circulante también haya menos presión. Y otros bloquean una serie de hormonas que hacen que la presión suba. Y el caso es que no todos estos mecanismos de acción han demostrado la misma eficacia a la hora de prevenir los fallecimientos de causa cardiovascular. Para hacerlo todavía más complicado, distintos mecanismos han demostrado distinta eficacia en distintos tipos de pacientes. No es lo mismo tratar la presión arterial elevada en un paciente anciano que en un paciente joven. No es lo mismo tratar la presión arterial elevada en pacientes con alta presión de pulso que en pacientes con baja presión de pulso.
Y poniendo el ejemplo de la hipertensión arterial esencial en pacientes jóvenes, una cierta familia de medicamentos ha demostrado una clara superioridad con respecto a los demás, que son los medicamentos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y parece que es debido a que estas hormonas, además de elevar la presión arterial, provocan un envejecimiento muy acelerado del aparato cardiovascular humano. Y esto hace que después de 20 años de una presión arterial mal controlada, estos pacientes tengan unas arterias mucho más envejecidas que los pacientes que han sido correctamente tratados con este tipo de fármacos. Este tipo de evidencias inicialmente se descubrieron en la insuficiencia cardíaca y con el tiempo se acabó demostrando que también en la hipertensión arterial bloquear estas hormonas bloqueaba el envejecimiento. Y por eso, en un paciente joven, en un paciente con un largo pronóstico de vida, estos medicamentos parecen ser bastante más eficaces en la prevención de eventos cardiovasculares que otras familias distintas. Por ello, estos fármacos están más indicados en este perfil de pacientes, pero otros pacientes distintos, como los pacientes ancianos o los pacientes con alta presión de pulso, se pueden ver más beneficiados de otro tipo de fármacos. Pero, en esencia, tratar la presión arterial no es un fin en sí mismo, porque de hecho, ciertos medicamentos pueden conseguir incluso que, bajando la presión arterial de un individuo, aumenten su riesgo de tener un evento cardiovascular, con todo lo paradójico que esto resulta, pero los datos que hay acumulados hasta ahora son los que son. Si vamos al ejemplo del colesterol, que también es un parámetro bastante conocido, podemos encontrarnos un ejemplo muy parecido. Existe una gran asociación estadística entre un alto nivel de colesterol, sobre todo si es un alto nivel de colesterol LDL, con respecto al riesgo cardiovascular. Y también se ha demostrado que ciertos fármacos que bajan el colesterol bajan de un modo muy sensible el riesgo de infarto, el riesgo de ictus e incluso han demostrado de un modo sensible el riesgo de fallecimiento de cualquier causa. Y dicho esto, podríamos volver a caer en la tentación de pensar, bueno, pues cuanto más bajemos el colesterol de los pacientes, más vamos a bajar su riesgo de fallecimiento, ¿verdad? Pues tampoco. Resulta que no todos los fármacos que bajan el colesterol han demostrado bajar el riesgo de que un paciente tenga un evento cardiovascular. Y parece que la diferencia de acción reside en sus distintos mecanismos de acción de nuevo. Existen medicamentos que bajan el nivel de colesterol inhibiendo la capacidad que tiene el hígado de fabricar colesterol nuevo. Existen otros fármacos que lo que hacen es inhibir la absorción del colesterol en el intestino y con esto también inhibir un mecanismo un poco complejo que es lo que se llama la circulación enterohepática. El caso es que solamente unos pocos medicamentos han demostrado de un modo fehaciente que reducen el riesgo de fallecimiento y el riesgo cardiovascular de quien los toma, y esos poquitos, la mayor parte de ellos pertenecen a una familia concreta, que son los inhibidores de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es una enzima que utiliza el hígado para fabricar colesterol nuevo. En mi opinión, esto seguramente explique por qué van mejor, porque en la gente que tiene un colesterol elevado de causas eminentemente genéticas, como mencionábamos en un vídeo ya muy antiguo que habíamos hecho sobre el colesterol hace años, esos pacientes tienen una especie de fracaso en un sistema de regulación interna del colesterol. En un paciente teóricamente sano, el hígado funciona regulando el nivel de colesterol que circula en la sangre. Dado que el colesterol es indispensable para la vida, es un integrante de las membranas celulares, el hígado está constantemente monitorizando cuánto colesterol tenemos. Si comemos poco colesterol, fabrica más colesterol. Por el contrario, si ingerimos una cantidad elevada de colesterol, en teoría debería sintetizar menos colesterol. De tal manera que del colesterol que circula por la sangre existe una parte muy importante fabricada por el hígado y otra parte fabricada por nuestra propia ingesta. Y el caso es que en algunas personas este mecanismo de autorregulación falla, el hígado cree que no tenemos suficiente colesterol y fabrica mucha más cantidad de la que necesitamos. Como estos fármacos bloquean la enzima que el hígado utiliza para fabricar ese exceso de colesterol, probablemente esa sea la razón por la que consiguen bajar más el riesgo cardiovascular que los fármacos que bajan el colesterol por otros mecanismos. Pero esto es únicamente teoría mía, y como teoría mía no vale para nada si no está respaldada por los hechos. Entonces, sea como fuere, el caso es que ciertos fármacos han demostrado bajar el riesgo cardiovascular y otros no, independientemente de si mi relato es cierto o no. Lo que mandan son los hechos probados, no el debería funcionar. Y esto que hemos dicho con respecto a la tensión, el colesterol, lo podemos extrapolar a la osteoporosis, a la diabetes, a prácticamente cualquier enfermedad crónica que aumente el riesgo de un paciente que os podéis imaginar. Y estas diferencias entre conseguir el fin último o solamente conseguir el fin intermedio se notan muchísimo en la visita farmacéutica. Cuando hay un fármaco que ha demostrado el efecto final que buscamos, el delegado viene sacando pecho y diciéndonos que este fármaco ha demostrado que los pacientes sometidos a tratamiento durante todo el periodo de seguimiento del estudio tuvieron una tasa de fallecimientos mucho más baja, o tuvieron menos infartos de miocardio, o tuvieron menos ictus. Sin embargo, el que solo consigue el fin intermedio nos viene contando una historia completamente distinta, y es que las guías clínicas internacionales aconsejan que los pacientes de riesgo no sé qué tengan un colesterol por debajo de no sé qué nivel. Y este fármaco te permite que tu paciente alcance las cifras objetivo, es decir,
te dice que el paciente alcanza las cifras objetivo. No te dice, tu paciente tiene menos riesgo de morir, porque no lo han demostrado. Y esto es algo que los médicos tenemos que tener muy en cuenta. Porque si el fármaco solamente ha demostrado que consigue ese fin intermedio, es que o bien es demasiado joven para demostrar su eficacia final, o bien no es experimentado lo suficiente, o tal vez es inútil, consigue mejorar un parámetro estadístico y sin embargo no consigue mejorar la salud del paciente. En todo caso, a ese fármaco no lo podemos calificar de eficaz, lo podemos calificar a lo sumo de prometedor, pero en ningún caso podemos decir que es eficaz porque no ha demostrado su efecto final. Y desde luego mi opción personal en aquellas enfermedades en las que ya existe un tratamiento antiguo, entre comillas, y bien establecido, cuya eficacia final está bien probada, prefiero decantarme por ese fármaco que por ese nuevo medicamento prometedor que baja más la tensión o baja más el colesterol, haga lo que haga, porque además de aportarme la seguridad de que ha demostrado conseguir el efecto final que yo quiero, también ha demostrado seguridad, porque lleva más años en el mercado, por tanto lo han tomado muchos más pacientes durante muchos más años y es menos probable que algún día me lleve la sorpresa de que lo han retirado del mercado porque resulta que tenía unos efectos secundarios que no se interpretaron al principio. Y también, y esto es muy importante, a mi paciente le va a costar mucho menos dinero, porque muchas veces la diferencia entre tratar a un paciente con un antihipertensivo de ultimísima generación o con un antihipertensivo antiguo y bien establecido puede ser de 5 o 10 veces más dinero que con respecto al medicamento antiguo. Por tanto, con esta política también protege los intereses económicos de mi paciente. Dicho todo esto, sería muy tentador liarnos la manta a la cabeza y pensar que aquí hay una oscura conspiración de la industria farmacéutica para hacernos vender medicamentos malos y que solamente hay un medicamento bueno y los demás son malos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es bastante más compleja. Como os decía en el caso de la hipertensión, el mismo antihipertensivo no le va bien a dos pacientes distintos, cada uno tiene un perfil concreto y además hay pacientes a los que no les podemos dar el medicamento principal porque tal vez son alérgicos a él, tal vez porque interactúa con otro fármaco que están tomando o porque por alguna razón idiosincrática les sienta mal. Esos pacientes no merecen ser abandonados sin tratamiento. Cualquier alternativa que pueda haber les puede venir bien. Y vamos más allá. En la hipertensión arterial muchas veces esta variedad nos permite conseguir efectos múltiples. Por ejemplo, ciertos pacientes que tienen hipertensión y además padecen migrañas se pueden beneficiar de un cierto tipo de medicamentos. Ciertos pacientes que tienen hipertensión y además tienen arritmias se pueden beneficiar de ciertos medicamentos. Ciertos pacientes que tienen hipertensión y además tienen una mala calidad miccional porque tienen un problema de próstata, les pueden venir bien otro tipo de medicamentos. Por tanto, que exista esta variedad es algo muy positivo. Lo que evidentemente es denunciable es que existe una publicidad fraudulenta para que cada laboratorio intente vender el suyo a todos los pacientes y no solo a aquellos a los que les va bien. Y os he puesto ejemplos fáciles, pero imaginaos una patología que no tiene ningún tratamiento eficaz real, como por ejemplo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Si yo encuentro un paciente que le han diagnosticado esta enfermedad, dado que no existe en la actualidad ningún tratamiento satisfactorio, ni en el aspecto de la mortalidad, ni en el aspecto de calidad de vida, cualquier tratamiento que sea prometedor, para mí va a ser suficiente, porque la otra alternativa es dejar al paciente abandonado a su suerte. Y por tanto, todo aquello que me ofrezca una perspectiva de que el paciente tal vez pueda mejorar, para mí va a ser suficientemente válida. Por eso que no es lo mismo una enfermedad para la que existen ya muchos tratamientos bien establecidos que una enfermedad en la que no existe ningún tratamiento satisfactorio. En esa enfermedad, el tratamiento prometedor puede ser suficientemente bueno, porque la otra alternativa es el abismo. De ahí que insista en que el médico no debe ser maniqueo, lo que sí que debe tener es sentido crítico, para que cuando le venga la publicidad de un medicamento, el médico se pare a pensar, ¿este fármaco le aporta algún resultado final a mi paciente o solamente le va a quitar un asterisco de la analítica? Es decir, ¿estoy haciendo algo que le es útil o estoy haciendo una entelequia? Y llegado a este punto del vídeo, probablemente he socavado un poco la confianza que tenéis en nosotros, en los médicos, porque como podéis ver, es más o menos fácil conseguir engañarnos. Sin embargo, si nos paramos a pensar en otras disciplinas, pues podemos encontrarnos con que a los pacientes todavía es más fácil engañarles con este tipo de técnicas. Yo nunca he ocultado que desde el principio de mi profesión siempre me ha parecido un poco insultante intelectualmente que un laboratorio utilice trucos de prestidigitador para desviar mi atención hacia un lado mientras me intenta colocar un medicamento que en realidad no es tan bueno como ellos dicen. Pero yo al menos tengo la suerte de que tengo una formación en estadística y en farmacología que me protege contra el fraude, es decir, tengo las herramientas necesarias para que si además pongo voluntad y esfuerzo consiga a pesar de todo hacer lo correcto por mi paciente. Pero cuando se aplica esto hacia la población general, pues tenemos a un colectivo de pacientes vulnerables porque no tienen esta información que nosotros tenemos y pueden ser más fácilmente víctimas de la publicidad engañosa. Con carácter general yo creo que puedo afirmar que los productos alimentarios que se anuncian con reclamos de salud en sus envases normalmente son fraudulentos.
esos reclamos sanitarios que vemos en la etiqueta del producto diciendo cosas como mejora tus defensas, te baja tu nivel de colesterol, ayuda a mantener tu salud no sé qué, mejora tu función muscular, normalmente se basan en afirmaciones muy vagas en las cuales utilizan el fin intermedio para hacerme creer que consiguen el fin último. Pero ese producto que mejora las defensas ha demostrado que el paciente que lo toma tenga menos riesgo de ingresar en el hospital, ha demostrado que tenga menos días de baja al año, ha demostrado que el niño que toma ese yogur para las defensas visita menos el pediatra que el niño que no lo toma. No, no lo han demostrado. Utilizan criterios vacuos como por ejemplo decir que como el déficit de ácido fólico, que es una vitamina del complejo B, produce inmunodepresión, pues entonces aquello que contenga ácido fólico es algo que ayuda a tus defensas. Pero la realidad es que encontrarse personas con déficit severo de ácido fólico que les produzca inmunodepresión es francamente extraño, a tal punto que yo nunca he encontrado a ninguna persona que en condiciones naturales tuviera un déficit tan severo de ácido fólico. Y en algunos otros productos es ya directamente una caricatura. Por ejemplo, he visto en multitud de ocasiones algún alimento malsano anunciado en el supermercado poniendo que es fuente de fósforo. ¿Alguna vez habéis conocido a una persona que haya enfermado por falta de fósforo? Pues yo tampoco, y llevo muchos años ejerciendo. Porque básicamente, prácticamente todos los alimentos que tomamos tienen fósforo, que si exceptúas la sal, el azúcar y el agua, prácticamente todo lo que tomamos en su día fueron organismos vivos, ya fueran organismos vegetales u organismos animales. Y los organismos vivos contienen ADN y ARN, y cada uno de los eslabones de una molécula de ADN contiene un átomo de fósforo. O sea que imaginaos la cantidad de fósforo que tomamos siempre que tomamos un alimento convencional. Así que mi consejo es que cuando veáis esas virtudes sanitarias anunciadas en el envase de un producto, que lo primero es que seáis escépticos y lo segundo, que os paréis a pensar, ¿me están anunciando el fin último o me están anunciando el fin intermedio? Lo que os decía antes, ¿ese yogur hace que tenga menos enfermedades? ¿Ese alimento enriquecido en calcio ha demostrado que la gente que lo toma tiene menos riesgo de fractura? Es más, ese alimento enriquecido en calcio ha demostrado que no es peligroso para el riñón, ha demostrado que no aumenta el riesgo de un cálculo renal, porque los fármacos que afectan al metabolismo del calcio no solo deben demostrar que reducen la tasa de fracturas, también deben demostrar que no producen más cálculos renales por calcio. Ese yogur que me ayuda a regular el nivel de colesterol ha demostrado que quien toma ese yogur tiene menos infartos o tiene menos ictus, porque si no lo está demostrando, lo que estoy haciendo es comprarme una quimera, me estoy tomando un yogur muy caro que no aporta ventajas con respecto a un yogur normal. Así que en conclusión, si eres estudiante de medicina de alguna otra rama sanitaria, que sé que muchos seguidores del canal sois estudiantes sanitarios, mi consejo es que siempre os paréis a pensar en la diferencia entre el fin último y el fin intermedio, porque al final lo que debe guiar vuestra acción es el beneficio del paciente, no eliminar un asterisco de la analítica. Y si sois personas del público general, personas que no quieren ser estafadas por un laboratorio, mi consejo es que en general ignoréis este tipo de reclamos sanitarios, que en todo caso los analicéis y que cuando necesitéis alguna referencia, sobre todo penséis en la proporción nutricional de los alimentos que tomáis, porque un patrón alimentario saludable sí ha demostrado ser beneficioso para la salud. Y cuando tengáis dudas al respecto, afortunadamente existen bastantes fuentes fiables en las que podemos saber cuál es el patrón alimentario que deberíamos tener para tener una buena salud. Podéis recurrir a fuentes como por ejemplo el nutricionista Juan Revenga, o Beatriz Robles, o Daniel Ursúa, entre otros, que os pueden dar una información muy fiable en sus distintas publicaciones en redes sociales para saber cuáles son los mejores consejos alimentarios para tener una buena salud. Y como podéis ver, lo que os decía al principio del vídeo era un poco capcioso, pero es cierto, cuando estamos tratando una tensión o un colesterol, no deberíamos estar pensando en la tensión o el colesterol, deberíamos estar pensando en el beneficio del paciente, en el resultado final, en un paciente que esté a salvo, porque la labor del médico de familia es identificar cuáles son las principales amenazas que se ciernen sobre la salud de nuestro paciente, analizarlas bien y elaborar un plan para eliminar esas amenazas que el paciente tiene sobre sí. Y debemos conseguirlo con medios que hayan demostrado una eficacia contrastada, ya sea un medicamento, ya sea una dieta, ya sea una medida física, pero solamente aquello que haya demostrado el resultado final es algo en lo que podemos confiar plenamente. Y antes de dejaros con unas láminas con aclaraciones finales, no quisiera despedirme de vosotros sin agradecer a mis compañeros Ion Bengochea Urgell y Pablo Velasco López, ambos médicos de familia de Algorta Salud, que es un centro médico parecido a este, pero en Algorta y bastante mejor que el nuestro, que me han ayudado a elaborar el guión de este vídeo. Ahora sí me despido de vosotros y un saludo.